En DEF TV, Osama Bin Laden, el más buscado, el hombre que fue más buscado durante toda la década, un nombre asociado al terror y a los peores ataques sufridos en Europa y Estados Unidos. Su muerte sacudió al mundo. Hoy, Osama Bin Laden, el más buscado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a DEF TV. Por supuesto, el tema que analizamos hoy es las repercusiones que va a tener la muerte de Osama Bin Laden. Para eso vamos a comenzar con el primer informe, diciendo ¿quién era Osama Bin Laden? Osama Bin Laden, o según su nombre árabe, Usama bin Muhammad bin Awad bin Laden, nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, capital de Arabia Saudita. Fue el 17º hijo entre 54 de Muhammad bin Laden con una de sus 11 esposas. Gracias a los contactos que tenía con la realeza saudí, el padre de Osama logró forjar una de las fortunas más colosales de su tiempo y educó a todos sus hijos en los mejores colegios del exterior. A todos, menos a Osama, que eligió la educación árabe. He was born in 1957 in Saudi Arabia. His father was the Saudi king's favorite building contractor. He's said to have been a fan of westerns. But unlike his many cousins, he didn't go to school in the West. In his early teens, he became intensely religious. En 1968, el dueño del emporio de la construcción, Bin Laden, muere en un accidente aéreo y sus hijos continúan con el negocio. Osama, de tan solo 13 años, hereda alrededor de $80 millones. Egresado de la universidad, aumenta su fortuna haciéndose cargo de más de 60 empresas hasta que su vida hace un giro radical. Osama, one of the heirs to the Bin Laden fortune, went on to study management and economics at King Abdulaziz University in Jeddah. But by 1975, Osama was already deeply influenced by the Islamic scholars at his university, like Sheikh Abdullah Azzam. They were preaching that the salvation of Saudi youth could only be achieved by a return to the strict values of Islamic teaching. He really, according to these friends, found Islam in a very deep way, in a way he had never found it before as a young man. Poco después de la invasión soviética de 1979 en Afganistán, Osama Bin Laden, educado en el más riguroso fundamentalismo islámico, abandonó todas sus tareas profesionales y se dedicó a recolectar fondos para dirigirse a la frontera afgana y desarrollar campos de entrenamiento paramilitares. The Soviets had just invaded Afghanistan, and like thousands of young Muslims, Osama bin Laden answered the call to jihad. All he had to really do was provide the money. He didn't have to physically place himself in danger. He didn't have to physically go into Afghanistan and share the life, the privations, the hardships of the Mujahideen themselves. But he did it. Bin Laden helped to recruit Muslims from all over the world to help drive the Russians, avowed atheists, out of Afghanistan. Es uno de los rostros más reconocibles de nuestra era. Osama Bin Laden inspiró a una generación de radicales islamistas. Nacido de una familia acomodada en Arabia Saudita, se desencantó progresivamente de lo que consideraba la avaricia de la familia real de su país. Fue en Afganistán donde encontró una causa, luchando con los mujahidines para expulsar a las fuerzas soviéticas. Desde su base en Afganistán, creó una red para guiar y entrenar a los seguidores que llevaron a la acción su ideología yihadista. Así nació Al-Qaeda. En la yihad, o lucha santa contra la ocupación soviética, Osama Bin Laden recibe el apoyo y el entrenamiento de los Estados Unidos, país inmerso en plena Guerra Fría con los rusos. Millones de dólares fueron a parar a su por entonces incipiente organización guerrillera.
Bajo la tutoría de la Central de Inteligencia norteamericana, el nuevo líder musulmán aprende a mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales, a preparar explosivos, a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse. He was proud of the gun he captured from a Soviet general, and he was always carrying it as a sign of his heroism. The Soviet invasion of Afghanistan at the end of 1979 sealed his political and religious transformation. The CIA was secretly channeling hundreds of millions of dollars to the Afghan resistance via the Pakistan Intelligence Service. Después de la retirada soviética en 1989, Bin Laden regresó a su país como un héroe, pero su objeción a la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí durante la Guerra del Golfo lo llevó a la ruptura con los líderes de su país. Ese mismo año crea la red terrorista que lo haría tristemente célebre en todo el mundo. La Base, o Al-Qaeda, sería su plataforma de locura fundamentalista. Nosotros creemos que los peores ladrones y terroristas del mundo hoy son los estadounidenses. Nada puede detenerlos, excepto quizás pagarles con la misma moneda. No diferenciamos entre militares y civiles. Para nosotros todos son objetivos. Esto es lo que dice la ley islámica. En 1996, Osama Bin Laden emite los primeros fatwas o decretos religiosos declarando nuevamente la Guerra Santa, pero esta vez contra los Estados Unidos. En 1998, Al-Qaeda tuvo hasta ese momento su bautismo de sangre más relevante. En 2 atentados simultáneos contra las embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania, mueren 224 personas y miles resultan heridas. El terror tomaba cuerpo. Osama bin Laden, born into privilege, chose to lead the life of a fugitive. Over the last decade, the tall, gaunt figure has cast a dark shadow over many parts of the world as the alleged sponsor of acts of terrorism that included the bombing of 2 U.S. embassies in Africa. La mañana del 11 de septiembre de 2001 será recordada como la fecha en que el mundo cambió. New footage never seen before of the attacks of September the 11th, 2001 has now emerged on the internet. The pictures were taken by a New York Police Department Air and Sea Rescue helicopter. They were provided to America's National Institute of Standards and Technology, a government agency which investigated the collapse of the Twin Towers. At one point, the helicopter flies right over the top of one of the burning buildings. Only police helicopters were allowed in the airspace near the skyscrapers, and the shock of those on board can be heard. It's gone! It's the whole tower! It's gone! Holy crap! On the 17-minute film, the crew watch as the towers fall. It's down! The second tower's down! Acusado como el ideólogo del ataque a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden se refugia primero en Afganistán, hasta que su paradero se pierde a los pocos meses del atentado. La cadena árabe de información, Al Jazeera, da a conocer distintas grabaciones en las que el líder terrorista, desde la más absoluta clandestinidad, reivindica los ataques. أيها الشعب الأمريكي، حديثي هذا لكم عن الطريقة المثلى لتجنب منهات أخرى. La red creada por Osama Bin Laden es acusada también de estar detrás del peor ataque terrorista de la historia de España. Desde 2001, Osama Bin Laden estaba en lo más alto de la lista de los más buscados por el FBI. La recompensa por su paradero llegó a los $25 millones. Pero el líder fundamentalista, experto en el arte de esconderse, pudo escapar durante una década. Se dijo que había muerto a los pocos días de la invasión norteamericana a Afganistán y que su imagen era utilizada como chivo expiatorio en la lucha por derrocar a los regímenes autocráticos del mundo árabe. Lo cierto es que desde el 1 de mayo pasado, la sombra de Osama Bin Laden dejó de existir. Y este es efectivamente el informe de quién es Osama Bin Laden. Y lo importante también es ver las repercusiones que va a tener la muerte de él. Pero para entender esto,
hemos traído un invitado especial, Pedro Briguer, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Fabián, a ustedes. como siempre, ¿Cómo estás? Pedro, hablamos de Osama Bin Laden. Ahora, yo quería, porque aparte tengo tu libro, ¿no? ¿Qué es Al-Qaeda? ¿Vos me podrías decir qué es Al-Qaeda y contarnos? Al-Qaeda es una organización atípica, muy difícil de explicar, por eso hay tantas interpretaciones respecto de lo que significa, que surge a comienzos de la década del 90, es lo que se estima, formada por un grupo de musulmanes, obviamente en Afganistán, entre ellos aparentemente estaba Bin Laden. Claro, no es seguro, eso yo lo había escuchado, que no es seguro de que él es el fundador. Hay partes confusas, hay una interpretación respecto al nombre. Al-Qaeda en árabe es Al-Qaeda, que significa la base. Algunos decían que era una base de datos de todos los combatientes que habían estado ahí. Otros decían que era una base en el sentido militar. Hay múltiples interpretaciones porque los fundadores de esta nueva organización política Red nunca terminaron de explicar y además ellos mismos eran muy confusos. De hecho, Bin Laden era muy ambivalente en las declaraciones. Cuando uno lee las entrevistas que se le hicieron a Bin Laden, hay libros publicados con todas las entrevistas, todas las declaraciones de él. Él juega permanentemente con la ambivalencia. Al-Qaeda, lo más original que tuvo es que nunca se propuso tomar el poder en un país. Cualquier organización política, claro, un politólogo sabe perfectamente que el objetivo es derrocar al gobierno que está o ganar a través de un proceso electoral, tomar el poder y cambiar el país. Al-Qaeda nunca se propuso eso. Ellos consideraban que en su lucha en contra de los soviéticos, como se mostraba en el informe, en Afganistán habían triunfado. Y el hecho relevante, muy poco dicho en esta semana, pero el hecho más relevante es que Bin Laden dice que hay que luchar en contra de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait desde Arabia Saudita. Los saudíes le dan la espalda y traen las tropas norteamericanas. Y Bin Laden ahí dice, hay que luchar en contra de las bases militares norteamericanas en Arabia Saudita, en contra de las tropas norteamericanas. Arabia Saudita es la cuna del Islam, claro, está la Meca, es un lugar muy importante para los musulmanes, una peregrinación. Y después agrega la lucha de los musulmanes por la liberación de Palestina, agrega dos hechos importantes para ese momento, Chechenia, que están siendo masacrados por los rusos, y Bosnia, que están siendo masacrados por los serbios. Y él considera que hay que golpear muy fuerte a los Estados Unidos y sus socios, sus aliados. No se propone tomar el poder en ningún lugar. Por eso los grupos que nacen alrededor no son organizaciones políticas en el sentido tradicional del término. Son organizaciones clandestinas cuyo objetivo central son atentados terroristas. Nunca buscaron formar partidos políticos, nunca buscaron tener arraigo en las grandes masas árabes, que las miraban con simpatía en una época donde ellos aparecían como los únicos que estaban dispuestos a salir en contra de Estados Unidos, mientras los gobernantes árabes le rendían pleitesía a los norteamericanos, permitían que llegaran las tropas norteamericanos, llegaban a un acuerdo con los israelíes sin hablar más de los derechos de los palestinos, o prácticamente sin hablar de ellos, y así se va consolidando algo que yo siempre decía, cualquiera podía ser Al-Qaeda, cualquiera podía levantar el teléfono, decir, somos Al-Qaeda, hemos realizado un atentado en cualquier lugar del mundo. No había forma de demostrar que no era así. Que no era así. Entonces, con esa definición, el hecho de que el líder, por ejemplo, de Al-Qaeda, haya muerto, en realidad no mata a Al-Qaeda. Al-Qaeda sigue existiendo. Si es que existe, cualquiera puede levantar el teléfono o cometer un atentado y decir, somos Al-Qaeda. Bin Laden es irrelevante en ese sentido. Para entender Al-Qaeda hoy es mucho más... Al-Qaeda, digamos, en el sentido no desapareció, tiene mandos, tiene estructura, tiene cuadros medios, tiene planes, pero digo, si uno piensa en la Al-Qaeda de los 90 o la que llegó a su cenit el 11 de septiembre, que era una red pero con mandos bastante definidos, no era que era una cosa laxa, amorfa, donde no se sabía nadie quién hacía, había alguien que se encargaba de finanzas, que era el Sheikh Mohammed, había un jefe político, que era Bin Laden, había un jefe operativo, que era Zarqawi. Digo, a veces parece que la red es una cosa amorfa. Era una red, pero que tenía cierta estructura. Esa estructura, obviamente, ha quedado devastada, porque sobre Al-Qaeda no solo ha caído Estados Unidos, con todo lo que representa el 43% del gasto militar del mundo hoy, ¿sí?, sino que se le cae arriba China, que es enemiga de Al-Qaeda, Rusia, que es enemiga de Al-Qaeda, Irán, por supuesto, que es enemiga de Al-Qaeda, Arabia Saudita, que hace un doble juego, pero termina atacando a Al-Qaeda porque el Frankenstein que construyeron se le escapa de las manos. O sea, ha tenido Europa, la inteligencia británica,